Cuando empezamos en la programación es normal que nos frustremos y nos sintamos súper mal cuando algo no funciona o cuando nos da un error y luego sentimos que no servimos para esto porque en nuestra inexperiencia creemos que los senior, los experimentados no cometen errores. No tienes idea. Y es que los errores son parte del flujo de desarrollo de software, nos guste o no. Por eso está el testing, por eso están las pruebas de control de calidad, por eso están las pruebas automatizadas en un flujo de DevOps, por eso está el control de versiones, porque los errores son parte, no importa si eres junior o eres experimentado. Ahora, que sean parte no significa que estén bien. Los errores son costosos, pueden hacer perder millones de dólares o incluso vidas humanas, porque el software controla todo, controla los aviones, controla los bancos, controla los hospitales, controla todo lo que hay en nuestra vida. Por eso es tan importante aprender a desarrollar software, porque todo el mundo te necesita. Pero los errores son la parte no bonita, no cool de la programación de la que pocas veces se habla. Por eso en este video te voy a contar los peores errores de programación, esos que te van a dar pesadillas, esos que te van a hacer agradecer que tú no estuviste en ese proyecto. Así que siéntete cómodo o siéntete nervioso, porque vamos a ver las peores pesadillas de programación de la historia. Pero antes de comenzar, para que la programación deje de darte pesadillas, hemos puesto todos nuestros cursos y suscripciones, todo EDTeam con un gran descuento por Halloween. Ve corriendo a ed.team para aprovechar estos descuentos antes que regresen a sus tumbas. Y si estás comenzando en la tecnología y no sabes nada, quieres partir desde cero, ya sea porque eres muy joven o ya sea porque vienes de otra carrera y quieres hacer un cambio, EDTeam es el mejor lugar para ti, porque en español nadie explica mejor. Ve y compruébalo con los cursos que vamos a poner gratis durante estos días de Halloween. Además, si ya tienes experiencia y estás trabajando en el mundo de la tecnología y quieres mantenerte actualizado, EDTeam también es el lugar adecuado para ti, porque la tecnología no se detiene. Así que no te detengas y aprovecha los precios especiales que tenemos por Halloween. Bill Gates y la pantalla azul. Vamos a ir de menos a más y comenzaremos con los errores que no fueron muy graves, que no pasaron a mayores y lo que ocasionaron fue una vergüenza para la empresa, pero no más. Y en primer lugar tenemos al tío Bill, que en 1998 pasó la mayor vergüenza. Y es que seguramente te ha pasado un momento en que estás haciendo una demo frente a un cliente y falla y quieres que te trague la tierra, o en una exposición en la universidad o en el trabajo, o peor aún, en una entrevista de trabajo que te quedas bloqueado y sientes una vergüenza horrible. Nada de eso se compara con lo que le pasó al tío Bill en la conferencia Comdex de 1998 en Chicago, cuando estaban presentando Windows 98. Y una de las grandes novedades de Windows 98 era el soporte para USB y Plug and Play, es decir, que tú conectas un dispositivo al puerto USB y ya funciona. Para los que son jovencitos, esto les parecerá cosa de todos los días, pero en aquellos tiempos había que enchufar algo, instalar los drivers, hacer varias configuraciones para que recién con suerte algo funcione. Entonces, poder instalar algo y que funcione era wow. Así que Chris Capossela, quien acompañaba a Bill Gates en la presentación, enchufó un escáner a la computadora y ¡pum! Pantalla azul. Frente a miles de personas, una pantalla azul en vivo. No quiero imaginar cómo se habrá sentido Chris en ese momento, seguro estaba cagado en los pantalones. Pero Bill Gates, como gran líder de negocios que es, se mantuvo imperturbable y apenas esbozó una sonrisita y dijo: creo que esa es la razón por la cual todavía no vendemos Windows 98. Porque todavía se iba a empezar a vender unos meses después. Te pregunto, ¿tú te hubieras mantenido así de sereno? El desastre de Apple Maps. Y si crees que lo que le pasó a Bill Gates fue vergonzoso, no tienes idea, porque lo que le pasó a Apple en 2012 es la vergüenza más grande que ha tenido la compañía. Lanzaron el iPhone 5 y iOS 16 con un gran producto nuevo, Apple Maps. Porque hasta ese entonces se usaba Google Maps, pero Apple quería sus propios mapas para no depender de Google, así que lo que hizo fue comprar datos de otras empresas de mapas como Yelp, Waze y otras, y armó rapidito en tiempo récord sus mapas. Pero imagínate, armar las cosas tan rápido, pues es una receta para el desastre. Los mapas eran horribles, las vistas 3D aparecían deformadas como si los edificios y los puentes se estuvieran derritiendo, aparecían ciudades donde no era. Londres, por ejemplo, aparecía en Estados Unidos, Hong Kong dentro de China y no en la isla. Incluso los mapas de Apple te mandaban a pasar por el medio del aeropuerto para ir a tu destino, arriesgándote a que te arresten o que te atropelle un avión. Bill Gates salió bien parado del incidente de la pantallita azul con una bromita y una sonrisa, pero no fue el caso de Apple. El New York Times calificó a Apple Maps como el producto más desastroso y vergonzoso en la historia de Apple, rodó la cabeza del director del producto y también Tim Cook tuvo que salir a pedir disculpas públicas por este desastre. No te olvides de Apple Maps cada vez que alguien te critique por usar Windows y se siente orgulloso de usar Mac.
el error de 92 cuatrillones de dólares. ¿Quién no ha soñado en entrar a la cuenta de su banco y que por algún error del sistema tengas más dinero o que todas tus deudas se hayan ido? Acéptalo, tú también lo has soñado. Bueno, yo sí, no sé si tú, pero yo creo que sí. Esto le pasó a Chris Reynolds en 2013 cuando entró a su cuenta de PayPal y por unos minutos fue el hombre más rico del mundo porque su saldo decía que tenía esta cantidad en dólares, que no sé cómo leerla, por eso la pongo en pantalla. Son 92 cuatrillones de dólares. ¿Que cuánto es 92 cuatrillones de dólares? Más o menos 460,000 veces la fortuna de Elon Musk. ¡Wow! Obviamente era un error de PayPal, un bug que la gente de PayPal jamás dijo de dónde vino ese bug, cuál fue el error, no está documentado, pero pasó. La prensa fue, entrevistó al señor, el señor dijo en tono de broma, se lo tomó bien, que lo que quería con ese dinero era pagar la deuda externa. Rápidamente PayPal se comunicó con Chris Reynolds, le ofrecieron una suma que quedó en secreto, nadie sabe cuánto fue, pero aparentemente fue un buen dinerito para que él no haga escándalo y todo quede en paz y listo. Pero lo curioso es que el hombre se lo tomó con humor, no como esa gente que ve un televisor a $1, sabe que es un typo y hace un escándalo para que le vendan el televisor a $1 porque eso dice en la etiquetita. Aprende. La nave que se estrelló en Marte. Después de estas curiosidades o estos errores anecdóticos de programación que no pasaron a mayores, vayamos a ver los errores que realmente dan pesadillas. Esos errores en los que olvidarte un carácter en tu código puede traducirse en pérdidas de millones o de cientos de millones de dólares. Y no estoy exagerando. En diciembre de 1998, la NASA lanzó la nave Mars Climate Orbiter que debía llegar a Marte para estudiar la superficie y la atmósfera del planeta rojo durante un año marciano, lo que equivale a 2 años en la Tierra. El viaje desde la Tierra hasta su destino en Marte duraría entre 10 a 11 meses. Pero ¿cómo se envía una nave a Marte? Se usan propulsores que van empujando la nave en una dirección determinada y señales de radio que permiten saber la ubicación. De esa manera se puede saber con qué fuerza y en qué dirección empujar esos propulsores. Y esto se hace, adivinaste, con un lenguaje de programación. El Mars Climate Orbiter siguió viajando hacia Marte hasta el 23 de septiembre de 1999, 10 meses después de su despegue, cuando la NASA perdió contacto con la nave y se presume que se estrelló contra Marte. Luego de la vergüenza pública de haber perdido 125 millones de dólares en una nave que se estrelló, la NASA inició las investigaciones para saber qué había pasado y las conclusiones fueron mucho más vergonzosas aún. La construcción de la nave había sido delegada a un contratista externo y privado llamado Lockheed Martin Astronautics, mientras que programar los sistemas de navegación quedó a cargo de la NASA. Por lo tanto, la nave fue construida por 2 equipos que no se comunicaron de manera correcta. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que aún utilizan el sistema británico de medición de pies, pulgadas, millas, libras, mientras que el resto del mundo y la NASA utilizan el sistema internacional, centímetros, metros, kilómetros, kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? La empresa contratista, al ser una empresa gringa, utilizaba el sistema británico, el que se usa en el resto del país, mientras que la NASA utiliza el sistema internacional. Pero nadie en los 2 equipos escribió un simple programa para hacer la conversión de unidades. Un programa que habría sido unas pocas líneas de código y ya, pero nadie lo escribió porque no se comunicaron correctamente, nadie se puso a mirar las unidades y los 2 equipos asumieron que todo estaba bien. Así que con la nave ya en el espacio, el sistema de navegación sabía con cuánta fuerza y en qué dirección empujar los propulsores con los datos que la nave le enviaba, pero cada vez que la nave le enviaba 1000, le estaba enviando 1000 millas, pero el sistema asumía que eran 1000 kilómetros porque no había un sistema de conversión. Entonces cada vez los propulsores empujaban en una dirección diferente a la nave, de tal manera que perdió su rumbo y terminó estrellándose contra Marte. La moraleja aquí es obvia: no asumas, pregunta, no creas que todo está bien, pregunta, consulta, si ves algo raro, comunícate con el resto del equipo. El aislamiento de los equipos puede hacer perder cientos de millones de dólares como en este caso. Olvidarse un guión en el código costó 150 millones. Era 1962 y la NASA iba a enviar la primera nave no tripulada a dar la vuelta completa a un planeta. Así que la nave despegó desde Cabo Cañaveral, pero a los 5 minutos de su despegue, el centro de control dio la orden de autodestrucción y la nave explotó en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué solo 5 minutos después? Pues ya sabe la respuesta. Alguien metió la pata en el código.
Para entenderlo hay que retroceder 60 años en el tiempo y entender que la programación de aquellas épocas no era ni remotamente como la programación en la actualidad. Apenas había un puñado de lenguajes de programación porque la programación recién estaba comenzando y las instrucciones de programación tenían que traducirse manualmente a tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas eran llevadas en bloque a la computadora que las procesaba en ese momento. Si había un error en las tarjetas perforadas, tenías que volver a escribir todas las tarjetas porque no había algo que te diga específicamente dónde estaba el error. Era un trabajo increíblemente tedioso. En aquellos tiempos, ser un buen programador no se trataba de lógica, se trataba de paciencia. El software para el Mariner One, que es como se llamaba esta nave que iba a dar la vuelta a Venus, fue escrito con el lenguaje Fortran. Pero repito, este tenía que pasarse a tarjetas perforadas a manito y luego ser procesadas por las computadoras. ¿Y qué había pasado específicamente en el software del Mariner One? Es que había sido escrito en Fortran, pero se olvidaron de poner un guión. El guión más caro de la historia de la programación porque costó $150 millones. Porque luego de que despegó la nave empezó a dar un comportamiento errático, si iba para un lado, si iba para el otro, porque estaba entrando en conflicto sus algoritmos. Por lo tanto, en el centro de control, al ver este comportamiento errático, tuvieron temor de que la nave caiga en algún lugar habitado y mate personas, así que prefirieron destruirla en el aire para que no ocasione pérdidas humanas. Así que la próxima vez que estés programando y te salte un error, en vez de frustrarte, agradécelo. Agradece que tienes herramientas que te lo dicen, que no existían muchos años atrás y que también tienes plataformas como EDTeam donde puedes aprender las mejores prácticas de la programación. ¿Cómo perder 450 millones por una mala salida a producción? ¿Te imaginas perder $450 millones en 45 minutos? O lo que es lo mismo, $10 millones por minuto. Esto es lo que le pasó a la empresa Knight Capital, una de las firmas más importantes de inversión en Wall Street. Y lo peor, lo de pesadilla, es que fue por errores en el desarrollo del software. Errores que te darán miedo. Y para entenderlo hay que comprender cómo funciona la bolsa de valores. Usa un principio muy básico, confianza. Si la gente compra una determinada acción, indica que la gente confía en esa acción. Por lo tanto, las acciones pueden empezar a subir. Si mucha gente empieza a vender un mismo tipo de acción, indica desconfianza porque la gente quiere deshacerse de esas acciones, por lo tanto el precio empieza a bajar. Ya está, ese es el principio básico. Entonces, ¿qué pasa? En la bolsa de valores, la idea es comprar una acción a un precio y venderla luego por un precio mayor y te quedas con la diferencia. Hacer eso de manera manual es súper tardado. Ahí es donde entra el software y las computadoras. El software es capaz de ir analizando rápidamente decenas o cientos o miles de acciones para estar viendo sus precios y cómo están variando, porque están variando al segundo. Entonces, un software bien programado es capaz de ver dónde una acción pierde valor para comprarla y esperar el momento específico para venderla cuando sube de valor. Y en todas esas interacciones se hacen de manera completamente automática. Knight Capital tenía un software que hacía justamente esto de manera automática y de esa manera se había convertido en una de las empresas más importantes de inversión. Sin embargo, el 1 de agosto de 2012, el software de Knight Capital empezó a hacer millones de transacciones no autorizadas y luego intentó venderlas cuando ya no podía venderlas porque representaba una caída en el valor, con lo cual la empresa se quedó con una gran cantidad de acciones que no quería y que no podía venderlas porque las vendería a un precio más bajo, perdiendo una cantidad enorme de dinero. Pero si no las vendía, tenía que hacerse cargo de esos costos. De una u otra manera estaba en problemas. Al final perdieron, como te dije, 450 millones en una mañana y la empresa estuvo a punto de declararse en bancarrota. ¿Qué pasó para que ocurra este problema? Y es que dentro de la empresa estaba este software que se encargaba de hacer las transacciones, pero había un componente para hacer pruebas. Este componente se llamaba PowerPeg y PowerPeg lo que hacía era lo opuesto a lo que se hace en el mercado, es decir, compraba alto y vendía barato, o sea, generando una pérdida. ¿Para qué existía un software que hacía esto? Para probar que todos los otros demás componentes del sistema funcionen bien, es decir, que si hay una anomalía en el mercado, el software no caiga en esta anomalía y no cometa errores. Era para pruebas internas, pero nunca debería utilizarse en producción.
Creo que ya sabes por dónde va el camino, ¿no? Sí, llegó a producción algo que no debía llegar a producción. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en 2012 PowerPress llevaba 9 años sin utilizarse. Era código muerto, pero código muerto que nadie había sacado del sistema. El código seguía allí, apagado, pero estaba allí, de algo que ya no se usaba y de algo que nunca debía salir a producción. Así que el 1 de agosto de 2012 se lanza una actualización en los servidores, pero uno de los servidores no se actualiza por un error manual en la actualización. Y por este problema, PowerPress sale a producción y empiezan a hacerse estas compras desmedidas por valores que no eran los correctos y al final la empresa casi quiebra. La moraleja nuevamente, haz testing, haz pruebas, ten buenas prácticas, comunícate correctamente, porque ¿qué hacía un código muerto de 10 años todavía en el proyecto? Y también aplica control de versiones y pipelines para salidas a producción para que no te pase lo de Anai Capital. Unos bytes de memoria casi acaban con todo el mundo. Y si creías que un error de casi $500 millones es lo más extremo en la historia de la programación, no tienes idea, porque imagínate un error que pueda acabar con el mundo entero. No exagero, debes tener al menos 30 años para haberlo vivido. Yo lo viví porque ya estoy viejito y me acuerdo que para el año 2000 la gente decía que el mundo se iba a acabar, que cuando los relojes den las 00 horas del 1 de enero del año 2000, los aeropuertos dejarían de funcionar, los bancos perderían todo su dinero, los hospitales se apagarían, la energía eléctrica, el gas, los teléfonos, una catástrofe mundial que acabaría con el planeta. Y no se trataba de una creencia religiosa o de una superstición o del calendario maya o esas vainas, era por un error de programación. Un error de programación que literalmente podía reiniciar el mundo. Y es que como te dijimos en este video, la memoria es uno de los recursos más importantes en la programación, pero al inicio de la programación la memoria era un recurso escaso, había muy poca memoria donde almacenar los datos, así que para ahorrar memoria lo que se hizo era guardar los años en 2 dígitos, entonces tú no ponías 1971, tú ponías solamente 71, tú no ponías 1999, ponías solamente 99 y el ahorro de memoria era grande. Si la memoria se agota, la máquina se vuelve lenta o simplemente deja de funcionar. Pero ¿qué pasa cuando lleguemos al año 2000? ¿Le ponemos 00? No, porque 00 significaría 1900. ¿Y te acuerdas del error del Mars Climate Orbiter que por no cambiar millas a kilómetros se terminó estrellando en Marte? Ahora imagínate convertir el año 2000 en el año 1900. Todos los errores que habría en todos los sistemas del mundo. Llegamos al extremo de que se vendían computadoras que tenían un sticker que decía no te olvides de apagarlo antes de la medianoche del 31 de diciembre, como si fuera un gremlin, como si fuera una advertencia de terror. Pero sí, había mucha gente aterrorizada. Así que cuando llegaba ya el año nuevo del 2000, la gente estaba aterrada. Bueno, los que entendían del problema, mucha gente ni sabía porque era un tema un poco complejo para explicarlo, pero la gente que entendía el problema estaba asustada, pero llegó el año 2000 y no pasó absolutamente nada. Llegó el 1 de enero, la gente borracha como todos los 1 de enero y todo tranquilo y el mundo siguió su curso sin que nada haya pasado. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos habían engañado con el cuentazo del Y2K para que compremos aparatos que decían que eran seguros para el año 2000. En realidad el problema siempre existió. Lo que pasa es que los gobiernos y las empresas privadas invirtieron muchísimo dinero para mitigar este problema y para corregirlo antes de que ocurra. De hecho, un informe del gobierno gringo dice que los costos solamente en Estados Unidos en el área pública eran de más de $100,000 millones y se estima que los costos a nivel mundial fueron de aproximadamente $300,000 millones solo por ahorrarnos unos bytes de memoria. Los programadores tenemos el poder de construir cosas que ayuden a la humanidad con nuestros conocimientos o de crear pérdidas gigantescas de dinero o incluso vidas humanas con nuestros errores. Así que es como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Valórala y siéntete orgulloso de esa responsabilidad y de ese poder que tienes a la vez. Pero a la vez ten en cuenta que vivimos en una época privilegiada para programar. Tenemos el trabajo remoto, tenemos sistemas distribuidos, tenemos testing, tenemos sistemas de
control de versiones, tenemos pruebas automatizadas, todas las cosas que los programadores que vinieron años antes de nosotros cuánto hubieran querido tener. Así que también valora eso que tienes al día de hoy. Y también una ventaja que tienes al día de hoy para programar es tener plataformas online para estudiar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo como Edeteam, porque en español nadie explica mejor que Edeteam. Y para que no tengas estas pesadillas con la programación, recuerda que estamos con un gran descuento por Halloween solo durante este fin de semana. Ve corriendo a ed.team para que aproveches estos grandes descuentos de Halloween. Y si no conocías estos errores de la programación que ahora te van a dar pesadillas, lo aprendiste en Edeteam. ¿Quién no ha soñado con entrar a la cuenta de su banco y te acuerdas el error del... ¿Cuál fue? Maldita sea. ¿Qué había pasado con el Mariner? Maldita sea. Y seguro Matías me va a poner esto. Mariner. Me va a poner esto en el... ya para qué dije, le di ideas.